Adelante, Darío. Ah, ya va, déjame hacerte co-host. Listo. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, es un placer saludarlos de nuevo, qué bueno que estamos aquí conectados después de orar unos por otros y saludamos ¿verdad? A todos, a Cristian también, bienvenido Cristian, qué bueno que te conectaste, qué bueno verte el domingo en la iglesia, el profe Raúl también que viene llegando de Santa Bárbara ya, qué bueno ¿verdad? Que estamos acá conectados, la familia Mora, familia Laya allá, Nubia. Un gusto, Dios le bendiga. Saludos a Rolando también y doña Irma. Qué bueno que estamos aquí conectados y gracias, ¿verdad? Gracias a todos. Hubieron varias personas, ¿verdad? El miércoles pasado, en la primera, que era la introducción del libro de Primera de Juan, Segunda de Juan. Segunda de Juan, acabamos de terminar, ¿verdad? El estudio de Primera de Juan. Y ahora, ¿verdad? Venimos con la segunda parte, o sea, la segunda carta. Entonces vamos a compartir ahorita la pantalla y vamos a empezar. Hoy miércoles 6 de octubre y estamos ya en la clase número 17, pero en segunda de Juan es la clase número 2. Si lo quieren ver ahí. Como mencionamos, acabamos de terminar la oración y ahora el estudio bíblico. ¿Verdad? Como les mencionaba el miércoles pasado, hay algunas personas, hay algunas cosas que podemos medir y dentro de las cosas que podemos medir está si yo leí o no leí. Y hay un desafío, ¿verdad? Para estos días, este miércoles y la próxima, es poder leer el libro de Segunda de Juan. Son, como ustedes miran allí, ¿verdad? Son 13 versículos y leen un libro de la Biblia. No es la forma, pero si ustedes quieren medir si han sido mejor que antes, bueno, esa forma es leer, ¿verdad? Si leí la Biblia, bueno, el profe Raúl lee la Biblia y después la vuelve a leer y después la vuelve a leer, espectacular, ¿verdad? Él lleva la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y wow, es un desafío para cada uno de nosotros. Pero si usted quiere empezar con Segunda de Juan, léalo. Son 13 versículos, ¿verdad? Más o menos rapidito, ¿verdad? Menos de 5 minutos ya lo tiene listo y todo avanzado. Así que ánimo y sí se puede, ¿verdad? Sí se puede leer. Aunque nos cueste, a mí me cuesta leer, pero sí se puede. Y para memorizar, el desafío es memorizar Segunda de Juan 1:6 y Segunda de Juan 1:8. Y aquí tenemos los versículos. Y dice de esta forma, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces ahí hay una relación, ¿verdad? Amor y el mandamiento. Y después hace la combinación. Como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces esta parte nos da una idea, ¿verdad? Vosotros habéis oído desde el principio. O sea, ya les había predicado Juan a esta gente y ahora le hace un recordatorio. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Y el segundo versículo que era para estarlo viendo es el que sigue, que es segunda de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este versículo lo vamos a estar analizando el próximo miércoles, así que no se lo pierdan. Ahí tenemos dos versículos muy fáciles, muy bonitos y de desafío también, que nos habla del tema general de la carta. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. El escritor es Juan y muchas personas en el inicio de la iglesia, en el principio de la iglesia, el siglo I, siglo II, siglo III, ellos, ¿verdad? Dijeron, sí, Juan lo escribió. Entonces, y ellos aceptaron, ¿verdad? Que el discípulo amado, que ahora como se presenta aquí el anciano, era el escritor de la carta de segunda y tercera de Juan también. Y hay muchas razones allí, que la forma de escribir es la misma,
Los temas también son similares. La gente lo conocía, entonces concluye, ¿verdad? En que Juan, el discípulo amado, Juan el anciano, es el mismo escritor, ¿verdad? Destinatario. Con este destinatario, ustedes pueden leer el versículo 1, ¿verdad? Y hay dos puntos de vista con respecto a esto del destinatario. ¿Y por qué? El versículo 1 dice, el anciano, o sea, Juan mismo, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Así que, ¿quiénes son los destinatarios según este versículo? Aquí dice, ¿verdad? Puede ser o una señora elegida, una persona, y si ustedes quieren ver la clase anterior, allí hablamos y especificamos, ¿verdad?, las razones por las cuales puede ser una señora. Y lo otro es que algunos teólogos también dicen que puede referirse a una iglesia. Y cuando se refiere ahí la señora elegida, se puede referir a una iglesia y sus hijos son los hermanos de la iglesia. Entonces, esta es las dos posturas con respecto al destinatario. Pero, ¿cuál fue nuestra conclusión? Aún hasta votamos la clase anterior, ¿verdad? Bueno, ya sea que fue dirigida a una persona o que fue dirigida a una iglesia, el mensaje es el más importante, el más claro. Y ya después todas las demás cosas, aún el versículo que vamos a ver hoy, ya sea que fue dirigida a una persona específica o a una iglesia, entonces el mensaje sigue siempre siendo el mismo. Así que no hay problema, no hay problema, no hay mayor dificultad en eso. La fecha probable, como tienen el mismo, son muy parecidos, entonces se cree que también fue alrededor del mismo tiempo de escritura, entonces alrededor del año 90 después de Cristo. Como mencioné, es un repaso. Y habíamos dejado este desafío, no sé si alguien ya lo pudo avanzar con él, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad en segunda de Juan? ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad en segunda de Juan? Hermano Darío. Diga, hermana novia. Yo encontré 5 veces en el versículo 1, 2, en el 2 una vez, en el 3, 1 y en el 4 una vez. Excelente, excelente. Entonces vamos a dejarle a otras personas también el desafío y vamos a ver la siguiente clase, que sería la última de segunda de Juan, ¿cuántas veces? Entonces, gracias hermana novia por darnos su aporte y vamos a compararlo con lo que los otros hermanos hagan en su investigación también. Excelente. Muy bien, hermana. Gracias. Y bueno, vamos a leer los versículos que nos tocan para hoy. Y son bonitos, ¿verdad? Son bonitos. No sé si a alguien le gustaría leer, por favor. Solo activa su micrófono y nos ayuda con la lectura. 4, 5 y 6. Segunda de Juan 1, 4, 5 y 6. Dice. Bueno, voy. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Muchas gracias, Ronald. Gracias por la ayuda con la lectura. Y ustedes ven, el tema, ¿verdad? El tema en esta parte es eso, el amor y un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento que nos dio Juan, que nos dio Dios a través de Juan, ¿verdad? Y me gusta, vamos a ir avanzando ahora, pero son 3 versículos, están muy bonitos, muy bonitos. Y la primera parte dice, bueno, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad.
Espectacular, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Algo para pensar. Hay varias cositas ahí para pensar en este versículo. Entonces, la pregunta para usted que nos está viendo, escuchando, ¿se alegra usted cuando alguien que conoció en su juventud, en su colegio, en su escuela, ahora es un cristiano fiel? ¿Se alegra usted? Bueno, eso le sucedió a Juan. Juan dijo, escribiendo ya sea a una persona o ya sea a la iglesia, estoy contento porque ya sean sus hijos o los hermanos de la iglesia, ahora andan en la verdad. Entonces, usted, ¿verdad? ¿Cuál es su reacción? Uy, ya esta persona era mi compañero y le decían, bueno, por bonito nombre le decían el diablo, ¿verdad? No, ¿verdad? No por bonito nombre. Pero tenemos, ¿verdad? Tenemos casos, ¿verdad? De personas conocidos que aún después de mucho tiempo, ahora ya conocen a Dios y son diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que alegrarnos también por ello. Pero sucede algo. ¿Qué pasa cuando esta misma persona dice, sí, fíjate, hey, qué bueno verte y todo, ahora voy a esta iglesia, fíjate, y usted sabe que no es una iglesia de sana doctrina? Entonces, y le empieza, no, fíjate que sí, hago esto, hago lo otro. No queremos mencionar grupos, ¿verdad? Pero sí, aún hacen señas en su cara y todo. O dan vueltas y hacen cosas ahí, ¿verdad? Y todo. O declaran y hacen cosas. Bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¿Me debo alegrar cuando están en una falsa doctrina, una falsa enseñanza? ¿O cuál va a ser mi reacción? ¿Por qué? Bueno, y ahí depende, ¿verdad? Depende de cada quien, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ¿cuántos andaban en la verdad que menciona Juan? Si quieren volver a leer el versículo, ¿cuántos andaban en la verdad? Dice que algunos, Algunos. suenan Gracias. poquitos. Sí, entonces no eran todos, no eran todos. Entonces, algunos van a andar en la verdad y otros no. Es cierto, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, ¿cuál es una realidad? ¿O cuál es la realidad? En que algunas personas se van a perder sin Dios. Ryan nos hacía nos hacía pensar, ¿verdad? El domingo cuando hablaba sobre el atalaya, ¿verdad? Cuando decía, bueno, Dios te va a pedir cuentas si vos le hablaste o no a esa persona, si se murió sin Dios y te dio la oportunidad para que vos le hablaras y uno no le habló. Entonces, algunos van a andar en la verdad y otros no. Pero, gracias a Dios, porque hay algunos que andan en la verdad. Ese es otro punto de vista, ¿verdad? También. Gracias a Dios porque algunos sí. Entonces, ¿por qué no todos andan en la verdad? Y ahí, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar, eh, algunos se desvían. Si usted recuerda ahí la parábola del sembrador y dice que parte de la semilla cayó en esta tierra, esta otra semilla cayó en este otro lugar, esta otra semilla cayó, pero algunos, la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y qué bueno por eso. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque algunos sí. Entonces, por ellos que sí andan en la verdad, hay que alegrarnos, ¿verdad? Entonces, y la próxima clase vamos a estudiar un poquito más de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿O por qué no todos andan en la verdad? Ahí vamos a un bonito el tema para el siguiente miércoles, así que no lo perdamos, ¿verdad? Según bueno, hay unos detalles allí, ¿verdad? Unas cosas para pensar, pero vimos versículo 4, ¿verdad? El hecho de regocijarnos, estar contentos porque algunos andan en la verdad. Pero si usted va ahora al versículo 6,
Ahí me salté un poquito el orden, ¿verdad? Pero dice, ajá, hay una combinación y nos explica ahí qué es amor y nos explica después cuáles son los mandamientos o cuál es el mandamiento que tenemos que obedecer. ¿Alguien lo puede volver a leer, por favor, el versículo 6? Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Correcto, gracias, Ronnie. Entonces ahí nos explica ahora, bueno, ¿qué es el amor? Que obedezcamos los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Que andemos en amor. Entonces, y aquí, ¿verdad? Si ustedes podemos analizar mucho esta parte, pensar y todo. Si usted ama a Dios, si usted ama a Dios verdaderamente, va a obedecer los mandamientos. No porque, ay, hombre, es que me toca ir a la iglesia y, ay, estoy cansado. No, porque usted ama a Dios, va a decir, qué bueno que ya llegó el domingo, ahora puedo ir a la iglesia. Y si no puede ir a la iglesia el domingo, va a decir, ay, va a estar con pesar, pero bueno, voy a estar conectado. Y voy a leer la Biblia y voy a analizar, voy a cantar. Pero cuando pueda ir, y cuando me den permiso, me lleven y todo lo demás, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para obedecer en esta parte. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Porque amo a Dios. Entonces, y aquí hay, ¿verdad? Jesús resumía, ¿verdad? ¿Cuáles eran los mandamientos? Y el primer mandamiento dijo, ¿verdad? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice, es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se encierra toda la ley. Imagínense que todos nosotros obedeciéramos estos dos mandamientos. No habría ningún problema, todos fuéramos, ¿verdad? Nos llevaríamos bien y todo lo demás. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Aunque me quiten el puesto en la fila, aunque no me saluden, pero yo los amo porque amo a Dios. Aunque solo me llaman para pedirme cosas, pero yo los amo porque amo a Dios, entonces voy a amar a los demás. Es que solo enojado pasa tal persona, pero porque amo a Dios, voy a amar también a esa persona. Entonces, es difícil, ¿verdad? Es un gran desafío ahora, amar a todos, pero no vamos a ser tampoco como Dios, ¿verdad? O sea, sí, a veces nos vamos a enojar y todo, pero vamos a estar con eso en nuestra mente y vamos a decir, bueno, tengo que amar a mi hermano. Aunque es difícil de amar, algunos sabemos que somos difíciles de amar, ¿verdad? Yo a veces hago muchas bromas también, ¿verdad? Los que me conocen, pero, ay, hermanos, tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Orar por unos por otros también. Y me gusta esto, todo, ¿verdad? Que allí se centra todo. Y hay una, si pudiéramos ver ahí, ¿verdad? Si yo amo a Dios, voy a obedecer los mandamientos. Y si obedezco a Dios, voy a amar a los demás. Ese es el pensamiento que estábamos logrando tenerlo, ¿verdad? Si amo a Dios, voy a obedecer los mandamientos. Y si obedezco, voy a amar. Entonces hay una relación, ¿verdad? O correlación. Si amo, obedezco. Y si obedezco, amo. Así, sencillo, práctico. Entonces en eso se resume, ¿verdad? Los mandamientos y el amor. Ahora vamos a otra parte, ¿verdad? Una parte práctica. No lo voy a poder ver a todos, pero en la parte práctica es, le he escrito a alguien que hace tiempo no va a la iglesia, que hace tiempo usted no lo ve en la iglesia. ¿Le he escrito a alguien? No, yo no le escribí, yo lo llamé. Qué bueno. Excelente. No, yo no lo llamé, lo fui a hablar con él. Espectacular. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Qué es lo que dice este versículo? El versículo 4. Mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Qué significa eso? Que Juan fue donde estas personas, ya había ido donde estas personas, y ahora dice, ahora que ya no está ahí, dice, ay, estoy muy contento, porque cuando fui a verlos, había gente que andaba en la verdad. Entonces, en nuestra parte, ¿verdad? ¿Está contento usted? ¿Está feliz de que alguien no tiene un mes y no va a la iglesia y tal persona? A saber, llámelo, ¿verdad? O aquí podemos, por eso es la otra pregunta. ¿Qué método utilizo yo para fortalecer a alguien? Ah, no lo vi, no lo vi, hermano, en la iglesia. Mira, aquí estoy llamándolo porque no lo miré el domingo. Aquí estoy escribiéndole porque no lo miré el domingo. Aquí vengo a visitarlo y le traje un pancito para que comamos porque no lo miré el domingo. Sabemos que por el COVID hay muchas reglas y protocolos de bioseguridad, pero sí se puede hacer. Entonces, utilizar un método para fortalecer y ayudar a alguien. ¿Cuál fue el método que utilizó Juan? Escribir una carta. ¿Cuál es el método que puede tener usted? Tal vez, no, es que el WhatsApp se me cayó y justo estaba mandando un mensaje yo. Bueno, mándelo por Facebook. No, también se cayó. Mándelo por correo entonces. O llámelo, llámelo. Tal vez ese día que se cayó las redes sociales ahí fue el día que llamamos más, ¿verdad? Algunas personas. Pero ayude a alguien más para fortalecerlo. Entonces, esta es una de las implicaciones que habíamos mencionado, ¿verdad? Juan había hecho un viaje misionero hace poco y luego de eso les escribe a ellos. Hay una pregunta para usted y para mí. ¿Cuál fue la última vez que hablamos de Dios o que hicimos un viaje misionero o que predicamos a un vecino o compañero de trabajo? Si fue hoy, qué bueno, excelente. No, pero es que hoy trabajamos hasta mediodía, hoy no pude, pero fue hace poco. Listo, qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya usted está haciendo su parte. Así que ánimo, ánimo a poder hablar de Dios, compartir con las personas y que eso sea un desafío. Alguien me decía hoy, no, yo quiero que él pueda escuchar de Dios, yo quiero que ellos puedan congregarse. Esa debe ser nuestra motivación también, ¿verdad? Que la gente pueda conocer más de Dios, ¿verdad? Y si eso implica traerlos a la iglesia, hay que traerlos, ¿verdad? Uno decía, él les menciona, fórzalos a entrar, o sea, tráigalos y que escuchen de Dios, ¿verdad? Y me gusta, hay otra implicación en el versículo 4. Aquí le hice la pregunta, ¿verdad? No estoy apuntando para allá, pero también estoy apuntando para acá, ¿verdad? ¿Se apunta usted para un próximo viaje misionero? Sí, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Hay varios lugares donde nos están pidiendo gente, ¿verdad? Vamos, hay que ir. Y en esto, ¿verdad? Otra vez, vamos a leer el versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Aquí hay un punto. Si es una señora, si es una persona la que está recibiendo, sus hijos andan en la verdad. Y está contento Juan, el anciano, Juan el discípulo amado, para con ello y le escribe. Una pregunta para usted. ¿Sus hijos andan en la verdad? Yo sé que algunas personas de los que están aquí tienen hijos grandes, otros tienen hijos pequeños, pero sus hijos andan en la verdad. Si no andan en la verdad, bueno, ¿qué puede hacer usted por él? Yo sé, ¿verdad? Cuando llega la edad, cada quien decide y listo. Eh, hay un versículo, ¿verdad? Que ¿verdad? Poder seguir influenciando en ellos, poder seguir hablándoles, poder seguir instruyéndoles. Y para los que tienen hijos pequeños o tenemos hijos pequeños, está también un desafío ahí en Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que ánimo ahora para los que tienen niños pequeños, para los que tienen niños grandes, hijos grandes,
que sus hijos, que sea un desafío, que sus hijos puedan andar en la verdad. ¿Y de quién depende eso? Del pastor. Profe Raúl, ¿depende de usted? Primariamente y principalmente depende de usted como papá, de usted como mamá. De nosotros depende, ¿verdad? Que nuestros hijos, nuestra familia, conozca de Dios. Entonces, Deuteronomio 6, ¿verdad? Ahí nos vamos. Entonces, si es una persona, si es una señora, sus hijos andaban en la verdad. ¿Cómo está su familia? Ahí va. Ánimo, usted se puede contestar. No es necesario que yo conteste por usted, ¿verdad? ¿Cómo está su familia? ¿Conoce de Dios? Y si es una iglesia, ¿cuántos de sus hermanos o cuántos de los miembros de la iglesia andan en la verdad? Hoy escuchábamos un testimonio de alguien, ¿verdad? Que me dijo, mira, yo conozco tal persona en tal iglesia, que él es esto, y esto, y esto. Conozco a tal persona en tal otra iglesia, tiene autoridad, es una de las figuras ahí de los líderes, y hace esto, 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 y esto, y esto. No andan en la verdad. Pero usted puede decir que sus hermanos en Cristo andan en la verdad. ¿Y qué está haciendo usted, verdad? ¿Qué estoy haciendo yo para animar a ese hermano a que ande en la verdad? Hoy orábamos, ¿verdad? Por el tema del discipulado. Poder influenciar uno a uno. Irma mencionaba, uno a uno el discipulado. Y después de uno a uno, agarrar, ¿verdad? Varios ahí, tener varios ahí, estar, ¿verdad? Estar con ellos. El discipulado es invertir en ellos, darle Biblia, ayudarlos a crecer, ¿verdad? Aconsejarlos también si es el momento, ¿verdad? Pero llevarlos a que se parezcan más a Cristo. Así que si es una iglesia, que sus hermanos en Cristo puedan también andar en la verdad, como usted anda en la verdad. Y que cuando le escriba a Juan y le diga, hey, qué bueno que en la iglesia Renacer, algunos andan en la verdad. O diría todos, o sea, bueno, aquí no andamos todos conectados, pero no podemos responder, pero que algunos anden en la verdad. Vamos a ver. No sé si hay algún comentario antes de pasar al método de la espada. No sé si hay algún comentario. Fíjate que justamente esta semana le comentaba a Denise que me pasó eso con un par de personas, ¿verdad? Personas que son conocidos de Venezuela y cosas así, ¿verdad? Como todo el mundo migró. Por ejemplo, un montón, yo digo que como toda la generación de jóvenes que estuvo conmigo en la iglesia donde yo crecí, ¿verdad? Una iglesia más o menos del mismo tamaño de Renacer, están regados por todos lados, ¿verdad? Y entonces uno de vez en cuando se pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes todavía siguen asistiendo a la iglesia? ¿Quiénes se congregan? ¿Quiénes son fieles en el Señor, ¿verdad? Y justamente vi a un muchacho ahí que pasó por sus altos y bajos, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, cuando teníamos, qué sé yo, 18 años, algo así. Y ahorita vi que está sirviendo al Señor y uno se alegra, ¿verdad? De decir, puchica, después de todos los que, bueno, se apartaron y todo eso, hay algunos que sí permanecen fieles, ¿verdad? Y uno sí se entristece por los que no, pero sí se alegra por los que sí. Excelente, gracias a Dios, ¿verdad? El profe Raúl, ¿verdad? En el colegio, en la institución, ¿verdad? Eh, yo me alegré esta semana, el martes, estuve en una sesión de pastores de la Iglesia Evangélica y Reformada por lo del centenario que se celebra este mes de octubre y noviembre. Y me encuentro con una sorpresa. Me salió a saludar un exalumno del colegio y le digo, ¿y usted qué hace acá? Profesor, soy pastor, me dice. Y estando en el colegio no era nada. Me llevé una sorpresa, pero sumamente me alegró.
Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios nos da esa sorpresa, ¿verdad? Gente que nunca esperábamos y que ahora son cristianos, ¿verdad? Yo tuve en una competencia de Josué, ¿verdad? Estaba nadando y todo. Y miré al entrenador de voleibol mío en el colegio, ¿verdad? Y ahora el cristiano sacó también a un curso para ayudar, ¿verdad? A entrenadores y todo, a predicar el evangelio y todo. Entonces, y bien entregado hoy, ¿verdad? Pero cuando yo lo conocí, estaba más en el mundial, ¿verdad? Mucho más. Entonces, pero fue bueno, ¿verdad? Fue bueno verlo y ahora tenemos planes ahí para poder hacer varias actividades, ¿verdad? Y poder llegar a la gente, a los deportistas y poder, ¿verdad? Hablarles de Dios. Entonces, es bueno tener esos contactos, vernos con gente de nuestro pasado y ahora, ¿verdad? Poder hacer algo más para Dios, ¿verdad? Qué bueno, excelente. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? En mi caso, hermano Darío, en mi familia, ¿verdad? Uno de mis sobrinos, bueno, mi hermana, la mamá de él, ya empieza a ir a la iglesia, ya tiene como, creo que 2 años ya de estarse congregando. Y mi sobrino era, pues, como hermano Darío dice, ¿verdad? Los chicos del mundial y todo. Y ha pasado, ¿verdad? Pasó él diferentes situaciones, ¿verdad? Tuvo un accidente fuerte físico, entonces, bueno, igual Dios tiene sus maneras, ¿verdad? De obrar en cada persona, ¿verdad? Y él tuvo un fuerte accidente y a raíz de eso, pues, él buscó de Dios, ¿verdad? Porque igual siempre estábamos orando por él, por su vida espiritual, ¿verdad? Para que viniera a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, para mi sorpresa también, que igual no había conversado con mi hermana, que me dice de que él ya está yendo a la iglesia y no solo eso, sino que él tomó su propia iniciativa, decisión, ¿verdad? De bautizarse, ¿verdad? Entonces yo así como que, ay, qué alegría, ¿verdad? Entonces, qué bonito es compartir esto y como usted dice, hermano Darío, saber de alguien que no ha conocido de Dios o saber de alguien también que conoció de Dios y se apartó y que hoy nuevamente está sirviendo es de enorme alegría, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues con mi sobrino, ¿verdad? Él igual no conocía de Dios y todo, pero ahora a través de esta situación que pasó de su accidente y todo, pues él pudo como que recapacitar, ¿verdad? Y entrar a los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por eso. Y seguimos orando por la familia, por amigos y todo, que igual yo sé que Dios tiene propósitos grandes para cada uno. Gracias, hermana Novia. Y hablábamos con alguien ayer, ¿verdad? El caso de, bueno, ¿por qué Dios permite situaciones? ¿Por qué Dios permite diferentes situaciones? Y bueno, una de las cosas es para que Dios nos perfeccione a nosotros, ¿verdad? Para purificarnos a nosotros y pulirnos, ¿verdad? Entonces, y después, con eso, cuando aprendemos la lección, aprendemos la enseñanza de Dios, ahora ayudar a otras personas. Ya cuando tenemos, ¿verdad? El contexto bíblico, Dios nos ha utilizado y todo, ahora eso lo aplicamos y decir, mira, Dios hizo esto. Dios en la Biblia me hizo entender esto. Y ahora usted también está pasando por esto. Yo le entiendo. Y yo le entiendo. Y la Biblia me ayudó a mí en esta parte. Así que bueno, ¿verdad? Tengo el contexto bíblico, tengo la experiencia que pasé por lo mismo, entonces me puedo también identificar con la gente, ¿verdad? En 2 Corintios menciona eso, ¿verdad? Poder consolar a otros como yo también he sido consolado. Entonces, ánimo, ¿verdad? A veces no entendemos por qué pasan diferentes situaciones, pero Dios permite eso y ahora, ¿verdad? Podemos ver el resultado después de mucho tiempo, ¿verdad? Un resultado diferente y que Dios permitió eso, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos entonces a entrar a la parte de el método de la espada. Entonces, podemos leer otra vez los 3 versículos ahí, 4, 5 y el 6, y hacer esta pregunta.
¿Qué aprendemos en este pasaje acerca de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de Dios, el Padre, o de Jesús, o del Espíritu Santo? Comentarios. Si quieren lo podemos volver a leer, ¿verdad? Pero, ¿qué aprendemos acerca de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo en estos 3 versículos? Pues en el 4, hermano Darío, aprendemos conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre, dice ahí. Correcto, así es, ¿verdad? Dios nos dejó, ¿verdad? Nos dejó ahí sus mandamientos, o sea, tenemos en la Biblia lo que tenemos que hacer y todo, y entonces, listo, ¿qué nos toca a nosotros? Obedecer. Y es difícil, ¿verdad? Porque, ay, a veces quisiéramos hacer muchas cosas, ¿verdad? En nuestra carne. Pero, bueno, Dios nos dejó ese mandamiento y por amor a Dios, vamos a obedecer. Así que qué bueno. Gracias, hermana Novia. No sé si hay algún otro comentario. Pero sí, ¿verdad? Yo también mencioné ese, ¿verdad? Dios nos ha dado sus mandamientos. Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y ay, entendemos que la Biblia no es un libro que me dice las cosas que no tengo que hacer. La Biblia nos dice qué cosas, que tenemos libertad para hacer las cosas y agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ese es un pensamiento, una forma de ver la vida totalmente diferente. No es que la Biblia me dice, no, no hagas esto, sino que la Biblia me dice, tenés la libertad, pero mejor no lo hagas y de esa forma, o no haces esto, y de esa forma te va a salir bien en esta parte. Con alguien hablábamos, ¿verdad? En el tema, ¿verdad? Que, bueno, ¿por qué Dios prohíbe esto? No, es para cuidarnos para esto. Entonces, y para eso son los mandamientos, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que obedecer y ser muy claros, ¿verdad? Con Dios y decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Esto. Y Dios, la Biblia está muy clara, ¿verdad? Y nos dice, hagan esto. Y ahora, ¿verdad? Nos dice, obedezcan los mandamientos y anden en amor. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué aprendemos acerca de las personas? Características de las personas. ¿Cómo somos? ¿Qué encontramos ahí en estos versículos? ¿Cómo son las personas o cómo somos? Cada persona actúa por su propio criterio, principio, forma de pensar. Todos somos distintos. Unos podemos aceptar los mandamientos del Señor, otros no. Gracias, profe Raúl. Y es cierto, ¿verdad? Unos van a responder de una forma positiva al Evangelio, a Dios, a la presentación del mensaje que Dios me permite hacer. Y otros van a responder de forma negativa. Y ahí vemos, ¿verdad? Algunos andan en la verdad. Todos, no todos. Desearíamos que todos, ¿verdad? Tuvieran un encuentro personal con Jesús, pero no todos. Pero unos sí. Entonces yo tengo que, mi deber, ¿verdad? Como cristiano es decirle a la persona, crea en Dios. Decirle a la persona, pida perdón por sus pecados. Decirle a la persona, solamente a través de Jesús se puede salvar. Y de esa forma, ¿verdad? Entonces ellos van a tomar la decisión por Cristo, ¿verdad? Entonces algunos van a andar en la verdad y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo tenía algo aquí. Algunos pueden andar en la verdad. Somos nosotros de esos pocos que andan en la verdad. Hay un versículo que menciona ahí, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? De todas las personas, solo algunos van a responder al mensaje. Alguien decía en otro pasaje, entren por la puerta estrecha, ¿verdad? Que va a la salvación. Entonces, bueno, algunas personas van a responder
de una forma positiva a Dios, otras personas van a decir, listo. Ah, ahí, ahí está una pregunta ahí, ¿verdad? Dios le puede escribir a usted que está contento porque sus hijos son creyentes. Eso tiene que ver con lo anterior, ¿verdad? Imagínese que Dios le mande esta carta a usted. Le diga, hermano fulanito, hermana fulanita, qué bueno que sus hijos son creyentes y que andan en la verdad. Qué gusto nos daría, ¿verdad? Después de 5 o 10 años o más años, poder ver cumplido esto, ¿verdad? Que mis hijos andan en la verdad. Y que ese sea un objetivo, un principio. Es cierto, los hijos toman sus decisiones, pero usted puede orar por ellos. Usted puede orar por ellos para que Dios tenga misericordia y que otra persona, aparte de usted, también hable con ellos. Hablan, y específicamente, ¿verdad? Si tiene hijos inconversos o personas familiares inconversas, bueno, es un motivo de oración también ahí. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Hay algún pecado que debemos evitar? ¿Alguna promesa para reclamar? ¿Encuentran algún pecado para evitar o promesa? Si no hay, no se preocupen, no tienen que buscarle ahí más. Tranquilos, no hay problema. No, tengan paz, no hay un profesor. Pero vamos a ver esto, ¿verdad? ¿Hay algún mandamiento para obedecer? ¿O hay algún ejemplo para seguir? ¿Encontramos esto, sí, en estos versículos? El versículo 6, que andemos en amor, dice el final, como vosotros habéis oído desde el principio. Correcto. Es el mandamiento, que andemos en amor, que andemos en amor, que obedezcamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? En su palabra. Entonces, ¿hay algún mandamiento? Sí, andar en amor, andar en amor. Entonces, ¿y eso qué implica? Ay, cuando se meten en la fila, cuando me dan mal un vuelto, cuando me hacen una mala cara, cuando me hacen esto. Es que vos sos cristiano, vos no. Solo a los demás, sí. Vos sos cristiano, andate para allá. No. O sea, la Biblia menciona a Jesús diciendo, si por mi causa hablan mal de ustedes, diciendo mentiras, son bienaventurados. O sea, ánimo, sigan adelante. ¿Verdad? Entonces, ánimo, amar, ¿verdad? Amar a los demás. Ya puse aquí algún ejemplo. ¿Verdad? Preocuparme también por los demás. Evangelizar y seguir orando por los miembros de mi familia. Juan dijo, Dios le puso en su mente, el Espíritu Santo le puso en su mente, vamos a escribirle a tal señora, vamos a escribir a tal iglesia y me voy a preocupar por ella. Les voy a decir que estoy orando por ellos y voy a volver a hablarles y recordarles los mandamientos, andar en amor, obedecer los mandamientos. Bueno, sigamos entonces ahí orando por ellos y orando por nuestra familia, ¿verdad? También. Listo. Si no, algún comentario, si no, dejamos aquí las asignaciones, las tareas para la semana y terminamos de esta forma. Ronnie. Listo, excelente. Bueno, entonces oremos para terminar y con eso culminamos la clase del día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de recordar estos versículos, Señor, quizás un repaso de Primera de Juan, mostrado, Señor, explicado de una manera mucho más sencilla, inclusive. Gracias, Señor, porque podemos ver claramente la relación que existe entre amar y obedecer, Señor, cómo ambas cosas están relacionadas, Señor, en el plan que tú tienes para nosotros, para vivir conforme a tu palabra y agradándote. Permítanos, Señor, recordar todo esto, Señor, y aplicarlo en nuestra familia, Señor, a nuestro alrededor. Y también, Señor, ponerlo en práctica dentro de la iglesia, Señor. Atender, Señor, a las necesidades de los otros miembros que veamos que se apartan o que podrían estar distanciados un poco, Señor. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, Señor, de velar por los demás miembros de la iglesia y que todos podamos seguir creciendo, Señor, en tu nombre y por tu gracia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces de esta manera concluimos la segunda clase de Primera de Juan.